No, nada, no me dijo nada. Nada. Sí, sí. No, pero no me explico. Ujú. No, no, no. Ujú. Sí, mandámelo. Sí, mejor reenviámelo, nada más. Ujú. Reenvíame. ¿Y qué va? ¿Qué va a estar pagando o qué? ¿Y qué van a pagar o qué? Eh, mira, ¿van a pagar o qué? Van a pagar, te digo. De verdad. Pero van a pagar, te digo. Que si van a pagar. Porque no es de hecho todo eso, vos tampoco. No es de gratis eso. Bien que es la señal. Va. Salud. Mira, me enviaron el enlace, mi amor, Ujú. de la graduación de la Rupe. El enlace de la graduación de la Rupe. Ajá, Ajá. va a ser vía YouTube, Mm, en vivo. en vivo. Bye. Otro indicio más, ¿verdad? Ajá. Ah, hola, buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Perdón? Buenos días, Leve. Buenos días, ¿qué tal? Bien, aquí.
Ay, qué bueno, qué bueno. Ahí va a disculpar la demora, pero no había revisado el celular que ya me había contestado. Sí, es que yo ayer también no vi como me está fallando el teléfono, se me apaga y todo, y pues se me desconectó y todo, ya no lo encendía ya. Ah, bueno, pues sí, fue por eso entonces, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que ya estamos Sí, conectados entonces. sí, está bien. Le voy a compartir mi pantalla. Pues, ¿Ya la puede ver? Sí puede ver mi pantalla en este momento. ¿Hola? no se ve todavía. Estoy pensando. Ah, bueno. Ahora sí. Hoy sí se ve. Va, perfecto, entonces. La tutoría de hoy corresponde con la unidad 4, que el contenido que tenemos en plataforma es otras funciones algebraicas y trascendentales. Así que en ese sentido tenemos preparado por acá una serie de ejercicios explicando el contenido de esta unidad. Así que entonces, revisando eso, ¿verdad? Tenemos aquí la propuesta de la tutoría 4 y el contenido que estamos viendo en esta unidad es la forma general de una función cuadrática, la fórmula para encontrar el vértice de una función cuadrática, el eje de simetría, intersecciones con los ejes, intervalos donde crece y decrece la función y concavidad, la gráfica de una función, las funciones polinomiales, propiedades de este tipo de funciones, las funciones racionales, las asíntotas y sus propiedades, la función exponencial y función logarítmica y sus propiedades, y dentro de ellas cómo observar su dominio, la gráfica, la función inversa de una función exponencial o logarítmica, el cambio de base que se puede realizar y las ecuaciones logarítmicas y exponencial. Así que entonces para esta tutoría nos han programado de que veamos la concavidad y si una función es creciente o decreciente para funciones cuadráticas. Y además de eso, estudiar también las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? Así que entonces, siguiendo esa línea, pues entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿verdad? Dice, trazar la gráfica de la siguiente función polinomial de grado 4. O sea, f de x es igual a x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como solución se nos plantea, primero vamos a factorizar para encontrar los ceros de la función. Posteriormente sacaremos el cuadro de variación para hacer el análisis de la función más sencillo. Entonces, cuando nosotros factorizamos esta función cuadrática o de grado 4, x a la cuarta menos 4x al cubo más x al cuadrado, a esto le podemos sacar un factor común. El factor común que le podemos sacar es x al cuadrado, ¿sí? Porque
de x a la cuarta, si podemos sacar un x al cuadrado, de aquí le podemos sacar un x al cuadrado, de modo que solo queda una x, y de aquí si quitamos este x al cuadrado, pues nada más nos va a quedar 3. De modo de que la función nos va a quedar x al cuadrado multiplicado por, todo el polinomio va a quedar aquí, x al cuadrado, ¿no? Aquí va a quedar menos 4x, y aquí va a quedar más 3. Entonces, al ser ese ya un polinomio de grado 2, eso se puede factorizar. Y sus factores van a ser x menos 1 y x menos 3. Y eso lo podemos comprobar de que es cierto porque si luego nosotros esto que está entre paréntesis lo multiplicamos, va a ser x por x, x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí, menos 1 por menos 3, eso es más 3 positivo, el 3 que tenemos de este lado, ¿no? Así que entonces en ese sentido se realiza la factorización. Siempre es necesario de que cuando tenemos una función cuadrática tratar de factorizarla, porque eso lo que nos va a permitir es usar el cuadro de variación, que es el paso siguiente que viene. Por lo tanto, nos dice acá la solución, los ceros son 0, 1 y 3. Esto significa de que si nosotros sustituimos el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 3 aquí en este polinomio, siempre nos va a dar 0, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros lo comprobamos con el 0, si sustituimos 0 en las x, ¿verdad? Aquí, aquí y aquí, pues obviamente todo el polinomio va a ser 0, porque todos los términos del polinomio tienen x. Y si a todo se le pone 0, pues entonces el resultado final es 0. Y de esa forma también, si se sustituye 1 y se sustituye 3, también va a ser 0, ¿verdad? Es decir, que lo que hemos encontrado son los valores en donde la función pasa por el eje x. ¿Se entiende eso? Sí, licenciado, sí. ¿Ok? Estos son los valores por donde la gráfica pasa por sobre el eje x. ¿Sí? Veamos entonces lo siguiente, que es el cuadro de variación. Como ya sabemos de que esos valorcitos son los que hacen 0 el polinomio, entonces justamente esos valorcitos son los que nos vamos a llevar al cuadro de variación. Entonces dibujamos este cuadrito así como se encuentra en este lado, donde en estas líneas divisorias verticales, aquí vamos a colocar justamente esos valores, 0, 1 y 3. Siempre aquí hay una línea adicional, acá a la par de estos términos que se han escrito, ¿verdad? Y acá también siempre sobra un poquito esta línea, porque aquí nos hacemos la idea de que acá, entre menos infinito y 0, ahí vamos a elegir un valor. Entre 0 y 1 vamos a elegir otro valor. Entre 1 y 3 vamos a elegir otro valor. Y entre 3 y más infinito vamos a elegir otro valor. ¿Ya? Eso es lo que va a llevar en la parte de arriba el cuadro de variación. Aquí en la parte izquierda lo que vamos a colocar son cada uno de los términos que nosotros encontramos al momento de factorizarlo. Si se fija acá, lo voy a poner un poquito más grande. Así. Aquí está x al cuadrado, aquí está x menos 1 y aquí está x menos 3. Y luego se pone una fila adicional donde solo se escribe f de x, que aquí lo que se escribe es un resultado. ¿Ya? Es un resultado de hacer operaciones con estos signos. Pero eso lo voy a tapar un poquito en este momento, porque eso lo vamos a usar hasta después. Vale, hasta ahí. Vaya, ¿cómo es que se hace la evaluación de este cuadro de variación? ¿Tiene una calculadora a la mano? Ahorita sí. Vale. ¿Cómo me dijo? Hoy sí. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Qué me dijo que iba a hacer, licenciado? Disculpe. Vale.
Ahí vamos a ir haciendo las evaluaciones para cada uno de los términos que hemos colocado aquí en la parte izquierda, teniendo como frontera estos valores que hemos encontrado que son los ceros del polinomio. ¿Sí? Así que entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elegir un numerito que esté entre menos infinito y 0. Cualquiera de todos esos. Un número que esté entre menos infinito y 0. Menos infinito y 0. Dígame un valor que podemos agarrar. Es x al cuadrado. Ajá, eso lo vamos a evaluar en x al cuadrado, ¿verdad? Pero elijamos un número ahorita, un número cualquiera. Quiero ver. 1. Solo que el 1 es positivo. Entre menos infinito y 0 son los números negativos, ¿verdad? Pues menos 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y con la calculadora entre paréntesis colocamos menos 1, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? El menos 1 lo vamos a evaluar aquí, en x al cuadrado. Y cuando veamos qué resulta, ¿qué número le da? Menos 1 me dijo. Elevado al Y cuadrado. elevado al cuadrado. Ujú. Menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1. Menos 1 le Y da. me dijo después. Solo que el menos 1 póngalo entre paréntesis. Y de ahí le pone el cuadrado. A 1, licenciado. 1, ¿verdad? ¿Ese 1 es positivo o negativo? Es positivo. Es positivo, ¿verdad? Entonces por eso justamente acá se coloca entonces un signo positivo, ¿verdad? Ya lo tenemos. ¿Qué significa eso? De que cuando nosotros tomamos un valor entre menos infinito y 0 y lo evaluamos en x al cuadrado, eso significa que el número siempre va a ser positivo, ¿verdad? Lo mismo hubiera sido si nosotros elegimos menos 5, menos 10, menos 20, menos 1000, siempre va a ser positivo, ¿ya? Sí. Ok, ahora vamos entre 0 y 1. Dígame un numerito que exista entre 0 y 1 y ese lo vamos a sustituir en x al cuadrado. Ahí sería positivo, ¿verdad? Ajá, ahí estamos viendo aquí en la tablita que sea positivo, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a ir comprobando en la calculadora para que tomemos la práctica de cómo se va rellenando el cuadro de variación. Digamos 3. El 3. Solo que 3 no está entre 0 y 1. ¿Perdón? 3 no está entre 0 y 1. Un número que esté entre 0 y 1 tiene que ser. Quiero ver. Entonces sería digamos, 0.5. 0.5 exactamente. Podemos usar el 0.5. Si el 0.5 lo elevamos al cuadrado, ¿qué resulta? 0.25. 0.25, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? Positivo. Es positivo, ¿verdad? Por eso entonces acá se coloca entonces signo positivo, ¿ya? Ahora vamos con un número entre el 1 y el 3. El 2. El 2, vean. Si el 2 lo elevamos al cuadrado, ese resulta ser un número positivo o negativo.
Es positivo. Es positivo, ¿verdad? Y ahora, si nosotros tomamos un número entre el 3 y más infinito, ¿verdad? Porque aquí ya no tenemos tope, va a ser un número entre el 3 y el infinito. ¿Qué número puede ser? 10, digamos. El 10, ¿verdad? Entonces, con el 10, si nosotros le elevamos al cuadrado, ¿ese es un número positivo o negativo el resultado? Es positivo. Es positivo también, ¿verdad? Va, ya tenemos entonces los resultados para x al cuadrado. Resulta que todos fueron positivos. Sigámoslo haciendo para x menos 1. Igual, ¿verdad? Un número que esté entre menos infinito y 0, ese lo vamos a sustituir en x menos 1. Menos 2, digamos. El menos 2. Entonces, si ponemos igual, así como está ahí, ¿verdad? Entre paréntesis, menos 2 menos 1, ese número resultante es positivo o negativo. Es negativo. Ese da negativo, ¿verdad? El siguiente, un numerito entre 0 y 1, podemos elegir el mismo que era 0.5 y podemos poner 0.5 menos 1. ¿Sí? Sí. Y Nos da un resulta negativo. y da un número Pero, negativo, ¿verdad? Por eso se coloca un signo negativo acá. Luego ajá. vamos entre el 1 y el 3, elegimos un número. Ya habíamos elegido el 2, ¿verdad? Sí. Y 2 menos 1 es 3. Ah, por eso es de que ahora ya está positivo acá en este cuadrito. Y un número entre el 3 y el infinito, habíamos elegido el 10, ¿verdad? Sí. Entonces 10 menos 1, eso es 9, que es positivo. Por eso aparece positivo aquí también. Y así el mismo procedimiento se hace también para x menos 3. Si tomamos un número negativo, ¿verdad? Que es entre menos infinito y 0, ¿verdad? Por ejemplo, acá habíamos elegido el menos 1, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Menos Entonces, 1. entonces menos 1 menos 3, eso es menos 4. Por eso tiene signo negativo acá. Luego, el numerito que elegimos entre 0 y 1, que es 0.5, 0.5 lo sustituimos aquí en x menos 3. 0.5 menos 3, eso es menos 2.5. Por eso es un número negativo el que está acá en esta casilla. Sí. Luego, entre el 1 y el 3, habíamos dicho que elegíamos el 2, ¿verdad? Y entonces para el 2, 2 menos 3, eso es menos 1, o sea, negativo. Por eso el signo negativo acá. Y luego un número entre 3 y el infinito, que habíamos dicho 10, ¿verdad? 10 menos 3, eso es 7. Como 7 resulta positivo, por eso tiene un signo negativo de este lado, acá en esta casilla. Vale, ¿se entiende cómo se ha ido sacando estos numeritos, estos signos? Según las operaciones. Vale, perfecto, entonces. Ahora vamos a ver los resultantes de todos estos signos. Y acá es donde viene f de x. Si nosotros ya evaluamos cada uno de estos valores en estos intervalos para cada uno de estos términos del polinomio, entonces si nosotros multiplicamos todos estos signos de forma vertical, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es como que estemos multiplicando cada uno de los términos del polinomio y lo que estamos haciendo entonces al final es encontrando el signo resultante de la función que estamos estudiando, de la función que estamos resolviendo. Entonces, de forma vertical vamos a multiplicar. Y para eso nos vamos a acordar en aquellos días cuando íbamos a tercer ciclo que estudiamos la ley de los signos. Así que veamos. Más por menos. Está menos. Menos, vale. Menos entonces por menos. Menos por menos está más. Más, ¿verdad? Por eso el resultado entonces acá para la función es positivo, ¿verdad? Más. Vamos con la siguiente columna. Más por menos. Más por menos es menos. Menos, vale. Y ese menos por menos. Menos por menos es más. Más. Ahora entonces por eso tenemos el positivo acá. Vamos con el siguiente. Más por más. Está más.
Más. Entonces, ese más por menos, ¿qué es el siguiente signo? Menos. Es menos, por eso tenemos menos aquí. Y aquí como todos los tenemos positivos, pues entonces, más por más es más. Y ese más por más, otra vez es más. Por eso entonces aquí, positivo. ¿Sí? ¿Qué Sí. significa entonces? De que la función f de x es positiva en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Sigue siendo positiva en el intervalo desde 0 hasta 1. La función se vuelve negativa en el intervalo desde 1 hasta 3 y luego vuelve a ser positiva en el intervalo desde 3 a más infinito. Y con eso nosotros ya podemos hacer el bosquejo de la gráfica, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer un dibujo de la gráfica ahora desde menos infinito hasta 0, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 0. Aquí dice positivo, ¿verdad? El primer intervalo. Significa de que está sobre el eje X la función y viene de esta forma, ¿verdad? De forma descendente, ¿ya? Porque al ser una función cuadrática, nosotros ya sabemos de que las funciones cuadráticas tienen forma de guacalito, ¿sí o no? Ajá. Ya, por ejemplo, si tenemos acá función cuadrática, al ser una función cuadrática, todas tienen forma de guacalito, ¿verdad? Así como vemos en este lado, ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero siempre tiene forma de parábola. Esto es lo que se conoce como parábola, ¿ok? Sí. Vale. Ahora, esta función en particular, como no es exactamente x al cuadrado solamente, sino que va a tener sus variaciones. Y las variaciones son las que estamos estudiando en este momento. Entonces, desde menos infinito hasta 0, o sea, viene bajando la gráfica hasta 0, ¿verdad? Ahí está, eso va a estar sobre el eje X, en la parte de arriba. La siguiente, en el intervalo desde 0 hasta 1 nos resultó positivo también. Significa que aún así, la gráfica hay que dejarla dibujada sobre el eje X, ¿eh? Y es entonces como tenemos dibujadito este pedacito que va desde 0 hasta 1 y está encima del eje X, que es esta lomita que se dibuja acá. ¿Ve? Vaya, hasta 1. Luego, ¿qué resultó? Para el intervalo desde 1 hasta 3. Aquí resultó negativo. ¿Qué significa eso? Que hay que dejarlo debajo del eje X. Ah, vaya, perfecto. Entonces, desde 1 hasta 3, esto va a quedar debajo del eje X. Debajo de ella. Y ahora bien, como dice que desde 3 hasta más infinito vuelve a ser positiva, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros la hacemos bajar y que esté aquí debajo del eje X, luego tenemos que hacerla subir de nuevo. ¿Por qué? Porque desde 3 en adelante vuelve a ser positiva. Es decir, vuelve a estar arriba del eje X. ¿Ya? Sí. ¿Se comprende eso? Sí, más o menos. Vale. Que cómo es que de pedacito a pedacito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 0, vamos dejándolo encima del eje X o debajo del eje X, ¿verdad? Este primer tramo desde menos infinito hasta 0 se queda arriba del eje X, ¿ya? Este Sí. segundo tramo desde 0 hasta 1 se queda arriba del eje X también porque nos resultó positivo en el cuadro de variación. Este siguiente tramo desde 1 hasta 3 nos resultó negativo. Ah, entonces ese dibujo hay que hacerlo abajo, ¿verdad? Hay que dibujarlo acá, ¿sí? De esta forma. Entonces aquí viene bajando, 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 bajando y luego sube, 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 sube otra vez. Pero ¿por qué es que hay que subirla, hacerla subir de nuevo? Porque estamos viendo en el cuadro de variación que para el intervalo desde 3 al infinito es positiva. O sea, hay que hacerla llegar arriba otra vez a la parte positiva del eje X. Es decir, acá encima. ¿Ya? Sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, ahí tenemos. Bien, eso es por la parte del dibujo de las gráficas
de las funciones cuadráticas, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos ejemplos de los logaritmos, estos que tenemos acá, ¿verdad? Dice acá, exprese como un logaritmo esta expresión, 1/3 del logaritmo de a de x al cuadrado menos 1 menos logaritmo base a de y menos 4 logaritmo base a de z. Entonces, como solución dice, aplicando las propiedades de los logaritmos, tenemos que este ejercicio que nos han planteado acá va a ser igual al logaritmo base a de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 sobre yz elevado a la cuarta. Vale, pero aquí dice el ejercicio que es aplicando las propiedades de los logaritmos. Necesitamos entonces repasar cuáles son esas propiedades. Así que entonces para eso vamos a leer un documento que está ahí en la plataforma, ¿verdad? Lo puede consultar cuando usted guste. Y ahí tenemos como un tema dentro del material la función exponencial y la función logarítmica, ¿ya? Bien, lo que dice que en esta sección es que se definen las funciones exponenciales y logarítmicas, además se estudian sus propiedades, dominios, gráficos y se resuelven ecuaciones que involucran estas funciones. También se resuelven problemas en donde están estas funciones que modelan algunos fenómenos naturales como terremotos, crecimiento de poblaciones biológicas o de crecimiento de la cantidad de material radioactivo. Estas funciones tienen aplicaciones en diversos campos como por ejemplo en la biología, en la química, en la ingeniería y en la economía. Bien. Entonces veamos la definición y algunas propiedades, ¿no? Esto pues es un poco de explicación inicial, pero para avanzar un poco, lo que nosotros debemos observar es esta propiedad. Una función de la forma f de x igual a elevado a la x con a mayor que 0 se llama función exponencial de base a, en la que a es un número real, ¿ya? Es una constante, mientras que x, que es el exponente, esa es la variable de la función. Bien, veamos. Las propiedades de esta función son las propiedades de las potencias. Para dar una idea de cómo son los gráficos de las funciones exponenciales, se graficarán las funciones 2 elevado a la x y 1/2 de x en los siguientes dos ejemplos. Bien, la gráfica de la función f de x igual a 2x. La gráfica se construirá a partir de una tabla de valores. Es decir, de que para x nos definimos algunos valorcitos, x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Eso nosotros los elegimos al azar, ¿verdad? Y aquí se escriben un poco ordenaditos para tomar tanto valores negativos, el 0, y valores positivos. Entonces, como la función es 2 a la x, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elevar el 2 elevado a la menos 3, luego el 2 elevado a la menos 2, luego 2 elevado a la menos 1, luego el 2 elevado a la 0, luego el 2 elevado a la 1, elevado a la 2 y elevado a la 3, ¿verdad? Y con eso nos resultan estos valores. El 2 elevado a la menos 3 es 1/8. El 2 elevado a la menos 2 es igual a 1/4. El 2 elevado a la menos 1 es 1/2. El 2 elevado a la 0, eso es 1. El 2 elevado a la 1, pues sigue siendo el mismo 2. El 2 elevado a la 2, o sea, al cuadrado, eso es 4. Y el 2 elevado a la 3, o sea, elevado al cubo, eso es 8. Dice, si se colocan estos puntos en un sistema de coordenadas cartesianas, se tiene la gráfica de la función exponencial 2 elevado a la x. O sea, de que si nosotros nos fijamos, para cuando x vale menos 3, aquí es 1/8, o sea, es un número muy chiquitito que casi que toca el eje x. Cuando vamos a evaluar menos 2, es un puntito que siempre está cerca del eje x, pero ya está un poquito más arriba. Cuando x vale menos 1, entonces y vale 1/2. Es este puntito que está acá. Cuando x vale 0, y vale 1. Por eso el puntito está acá, justamente sobre el eje y. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 2, y vale 4, que es este puntito que se encuentra acá. Y cuando x vale 3, y vale 8, ¿verdad? Y de hecho aquí han puesto un puntito adicional. Si x vale 4, pues entonces
este puntito que está acá va a valer 16. Entonces, si nosotros nos fijamos, la tendencia de los puntitos es una función creciente. Desde menos infinito hasta más infinito, lleva un comportamiento creciente. Por lo que nosotros podemos concluir de que las gráficas de las funciones exponenciales, como es este tipo, ¿verdad? Donde hay una potencia, son de una forma creciente, casi como que fuera una parábola. El detalle es de que en la parte negativa del eje X no crece de nuevo, sino que se mantiene pegadita al eje X. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí. ¿Alguna duda? No, no. O sea que aquí, como usted explica, en todo lo que está en lo negativo, va a ir bien, como dice, pegadito a la línea recta, ¿verdad? Así es. Y eso es porque entre más valores negativos nosotros le vamos dando a X, entonces más chiquititos van a ser los valores de Y. Por ejemplo, si se fija acá, menos 1, menos 2, menos 3. Resulta un medio, un cuarto y un octavo. Ujú. Bien, esta gráfica hay que poner todos los han colocado ahí, que solo han puesto el 5 y el 15. Ajá, exactamente. Va. Ahora veamos qué ocurre con una gráfica distinta, ¿verdad? En el caso que nosotros tengamos f de x igual a la 1 medio de x. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si usted se fija en la función anterior, f de x tenía un valor entero, 2. Ahora aquí tiene un valor fraccionario, 1 medio. Y 1 medio es 0.5, ¿verdad? Sí. O sea, es un valor con punto decimal. Ujú. Entonces, se hace lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Se forma la tabla de valores como en el ejemplo anterior. Tenemos que para x los mismos valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y para acá, aquí dice 2x, ¿verdad? Pero no es esto lo que tendrían que haber puesto, sino que es 1 medio de x. Ahí se equivocaron, ¿verdad? En la digitación. Ujú. Pero para cada uno de estos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ahora vamos obteniendo el caso contrario. Si el número es negativo, como es el menos 3, el menos 2 y el menos 1, a la hora de sustituirlos en un medio de x, eso resulta 8. Y si gusta, usted hace la prueba con la calculadora, ¿verdad? Entre paréntesis coloca un medio y eso lo eleva a la menos 3. Sí, 8. Eso resulta 8. Si en lugar de elevarlo a la menos 3 lo elevamos a la menos 2, eso nos tendría que resultar 4. Ujú. Sí. Sí, ¿verdad? Vaya, Ujú. ahora si nos pasamos a los positivos, por ejemplo, si un medio lo elevamos al cuadrado, o sea, el 2 positivo, entonces ahí se nos convierte en una fracción. Nos da un cuarto. Y si lo elevamos al cubo va a resultar un octavo. Bien, entonces con esos datos, veamos, ahora la gráfica va a ser distinta, porque entre más chiquititos son los valores, es decir, entre más nos alejamos a la parte negativa en el eje X, sus valores se llevan a ser más grandes. Por ejemplo, aquí tenemos 16, aquí tenemos el puntito de 8, aquí el de 4, aquí el de 2,
aquí el puntito de 1, y aquí se va acercando más al eje X porque los valores que resultaron en la tablita son más chiquitos, un medio, un cuarto y un octavo, ¿verdad? Entonces pasa lo contrario que con la gráfica que veíamos en el ejemplo 1, de que aquí, si es de forma creciente, a medida que se va avanzando en los números en el eje X, aquí es distinto. Aquí tenemos una gráfica decreciente a medida avanzamos en los valores del eje X, ¿ya? Pero bien, viendo estas dos tablitas que nosotros sacamos, ¿hay algo que tengan igual estas dos tablas? ¿Hay algo que sea similar entre estos dos ejemplos? Y si lo hay, ¿qué será? Algo que haya resultado igual. Los valores, pero ¿Los valores cuáles? solo que están, como dice usted, invertidos, ¿verdad? Ajá, Porque sí. aquí, ajá, porque en esta decía usted que eran decrecientes. Ajá. Ajá. Y ahí en la tablita hay un par de valores de que son igualitos, igualitos. ¿Será que hay? Mm, sí, los valores negativos que están ahí en la X, ¿no? Ujú. Eso sí, ¿verdad? Y particularmente si usted se fija entre el 0 y el 1. Aquí en el primer Ajá. ejemplo, cuando evaluamos 0 en la función, resultó 1. Aquí también, cuando evaluamos 0 en la función un medio de x, resultó 1 también. Y si nos fijamos en la gráfica, esta de arriba va creciente, ¿verdad? Pero si se fija, pasa por el mismo puntito aquí sobre el eje Y. Y esta es decreciente, pero pasa justamente por el mismo puntito sobre el eje Y. O sea, de que es como que estamos viendo funciones que están invertidas, una creciente y la otra decreciente, pero cuando van a cruzar en el eje Y, cruzan las dos al mismo tiempo, cruzan sobre uno, ¿ya? Perfecto. Y eso es, ¿por qué? Porque no importa cuál sea el tipo de función exponencial, pero si nosotros, cualquiera que sea la función exponencial, la elevamos a cero, siempre resulta 1, ¿verdad? Cualquier cosa a la que nosotros elevemos al exponente cero, eso es 1 toda la vida, ¿verdad? Si en la calculadora colocamos 1.000.000 elevado a cero, eso va a ser 1. Ujú, De ahí es donde proviene eso, ujú, ¿ya? ujú. Bueno, sigamos viendo entonces. Ya vimos la función exponencial. Ahora vamos a irnos. Aquí hay más ejemplos en el material, ¿verdad? Que se pueden seguir leyendo. Aquí en este cuadrito lo que dice es lo que ya hablamos, ¿verdad? De que la función es creciente o es decreciente según el valor de a. Vamos a ir a ver ahora con la función logaritmo. Veamos. Dice por acá. Para la función logaritmo, la inversa de la función exponencial, ¿verdad? O sea, de que la función logarítmica es lo contrario de la función exponencial. Veamos. Si a es mayor que 0 y a es distinto de 1, ¿verdad? Es decir, mayor que 0 y distinto de 1, el logaritmo de x de base a se define como y igual al logaritmo base a de x. Si y solo si x es igual a la y, ¿verdad? Así que entonces eso es como que de tenerlo anotadito ahí si tiene su cuaderno, su libreta, como algo muy importante para tenerlo en cuenta en la solución de los ejercicios logarítmicos, ¿verdad? De que si nosotros, Espérame. ajá, Ujú. de que si nosotros tenemos una función y igual al logaritmo base a de x, entonces nosotros le podemos hacer una sustitución, es decir, x igual elevado a la y, ¿verdad? Ujú.
Muy bien, veamos entonces un ejemplo sobre esto. Encontrar el dominio máximo, pues es otra cosa lo que se hace, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Determine la función inversa de f de x igual a 3 elevado a la x y eso elevado al cubo menos 2, fíjese, ¿verdad? O sea, de que el 3 elevado a un exponente y eso elevado a otro exponente. Bien, veamos entonces cómo se resuelve eso. ¿Cómo se analizó en la sección 3.2, o sea, una sección anterior, ¿verdad?, de los materiales que se han ido publicando en la plataforma? Para encontrar la función inversa se escribe y igual a f de x y se expresa a x como función de y, por definición. Es decir, que nosotros lo que vamos a escribir es y igual 3 elevado a la x elevado al cubo y eso menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? De que el logaritmo base 3 de y es igual a x al cubo menos 2. Vaya, fijémonos en detalle qué fue lo que pasó aquí. Esto que tenemos acá del lado derecho, x al cubo menos 2, es este x al cubo menos 2 que está aquí como exponente del 3. O sea que entonces si nosotros queremos quitar este exponente y dejarlo como algo que se encuentra a la par del igual, tenemos que agregar logaritmo aquí a la y. Entonces le agregamos el logaritmo. Y el logaritmo, ¿qué base va a tener? La base de este número grandote que estaba aquí, ¿verdad? Que tenía el x al cubo menos 2 como exponente. Entonces se escribe el logaritmo. Este 3 que está acá es el que se escribe acá como base. Esta y que está aquí es esta y que se pone entre paréntesis. Y de este lado solo se deja el exponente x al cubo menos 2. ¿Ya? ¿Se comprende cómo es que se transforma esto? Vale. Luego dice, se despeja x de la forma habitual, sumando el 2 a ambos lados y extrayendo la raíz cúbica. O sea, de que cuando nosotros ya le aplicamos el logaritmo a una función exponencial, ya lo que tenemos que hacer de ahí en adelante son operaciones aritméticas tradicionales, ¿verdad? Las que ya conocemos, para despejar la x finalmente. Entonces veamos. Vamos a tener logaritmo base 3 de y más 2. ¿Por qué? Porque este menos 2 pasa para este lado, pasa para el otro lado a sumar. Y de este lado solo queda x al cubo. Ya va quedando solita la x, ¿verdad? Sí. Ahora para dejar completamente solita la x, va a ser x igual a la raíz cúbica. ¿Por qué raíz cúbica? Porque de este lado tenía x al cubo, ¿verdad? Entonces va a ser la raíz cúbica del logaritmo base 3 de y más 2. Para la fórmula de la inversa se sustituye y por x y se obtiene. Es decir, que lo que hace falta nada más es darle vuelta a las letras. Aquí dice x, solo le vamos a poner f a la menos 1 de x, igual a la raíz cúbica del logaritmo base 3, mire, de x dice ahora. Aquí decía y, pero se le va a poner x para indicar que es una función inversa. Y luego más 2. ¿Ya? Y es entonces de esa forma que se encuentra la inversa de una función. Vale, entonces en resumen el procedimiento básico, ¿verdad? Primero lo que usamos es esta expresión que tenemos aquí arriba, esta formulita, por así decirlo, ¿verdad? De que si y es igual al logaritmo base a de x, entonces x va a ser igual a elevado a la y, ¿verdad? Es decir, la base del logaritmo es esta expresión que está acá, ¿verdad? Es este a que está aquí. Esta formulita es la que hemos ocupado, esa transformación. Primero se transforma y se deja como logaritmo y de ahí ya se viene a despejar de la forma tradicional, ¿vean? Despejando x. Y cuando se termina de despejar x, pues entonces ahí ya podemos decir que hemos encontrado la función inversa. ¿Ya? Sí. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Determine la función inversa
determine la función inversa de f de x igual a 2 más el logaritmo base 5 de 3x más 7. En forma similar se escribe y igual a f de x y se despeja x. Vaya, vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí le ponemos y igual a 2 más el logaritmo base 5 de 3x más 7, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? De que y menos 2 se deja de este lado, porque el 2 aquí está positivo, ¿no? Entonces, se pasa y por el otro lado y se deja y menos 2, igual al logaritmo base 5 de 3x más 7. En esta última ecuación dice, al usar la definición se obtiene. Vaya, como ya despejamos y dejamos al logaritmo solito ahí, ¿verdad? Entonces ahora sí le vamos a aplicar la fórmula que hablamos anteriormente. Veamos. 5 elevado a la y menos 2. ¿Eso por qué? Porque dice acá que la base es 5. Entonces, esa base 5, a esa se le va a poner como exponente el y menos 2. Vamos a ver otra vez la formulita, cómo es que está diseñada. Veamos, miren. Aquí está la base A. Entonces, esa base A se va a elevar a la y, es decir, a lo que ha quedado de este lado del igual. Y justamente es lo que pasa. ¿Ya? 5 elevado a la y menos 2, es decir, este y menos 2 que estaba acá del lado izquierdo, esto se va a quedar como exponente y la base va a ser este 5 que se encuentra acá. Entonces, como esta base del logaritmo ya pasó para este lado del igual, entonces el logaritmo puede desaparecer y solo va a quedar ¿qué? Lo que estaba dentro, 3x más 7. Entonces queda 5 elevado a la y menos 2 igual a 3x más 7. Y de nuevo nos dice se despeja en forma usual. Vaya, como ya desapareció el logaritmo, entonces nosotros ya podemos hacer un despeje normal. ¿Ya? 5 elevado a la y menos 2 igual a 3x más 7. Eso significa entonces que este 7 va a pasar al otro lado de forma negativa. Entonces 5 elevado a la y menos 2 menos 7 es igual a 3x, ¿verdad? Significa entonces de que si este 3, como está multiplicándose con la x, va a pasar a dividir debajo de este 5y menos 2 menos 7. ¿Vean? Y es lo que tenemos acá. 5 elevado a la y menos 2 menos 7 sobre 3, eso es igual a x. Como ya sabemos que el objetivo es dejar solita la x, esto es lo que se logra finalmente. Veamos la conclusión de esto. Esta última expresión se escribe a x en función de y luego se intercambian y por x. Y eso para que se vea más bonita, ¿verdad? Y se obtiene f a la menos 1 de x va a ser entonces 5 elevado a la x menos 2 menos 7 sobre 3. Que eso simplemente es que, mire, la y que estaba aquí se escribe lo mismo, pero en lugar de eso se escribe x, ¿verdad? Ya para ponerlo como conclusión. ¿Sí? ¿Se entendió este segundo ejemplo? No, sí lo entiendo ahorita, pero está bien complicadito. Ajá, sí, se siente complicadito, fíjese. Fíjese de que en estos ejercicios lo que hay que hacer es practicar bastante. Hay que practicarlo. Porque esa fórmula para convertir una función logarítmica a una exponencial o hacer lo contrario como hicimos en este momento, ¿verdad? Cuando se va a hacer eso de cambiarla de una forma u otra, hay que tener bien presente y bien claro cuáles son los elementos entre una función logarítmica y una exponencial. Es decir, esto que se encuentra en este cuadrito. Por eso le comentaba hace un rato de que sí, es bueno tener a la mano esta expresión, ahí anotada en un cuaderno, en una libreta, si quiere la copia en un papelito y lo pega en la pared, ¿verdad? Ahí donde usted estudia, para tenerla bien en mente. Usted se va a fijar de que conforme vaya resolviendo más y más ejercicios, te va a ir fijando de que esta fórmula le va a resultar súper fácil para irla aplicando, porque ya va a tener bien en memoria cómo es que se transforma. Por ejemplo, acá la base del logaritmo, eso es lo que pasa a formar parte como la base acá
elevado a la y, que es esta y que está acá. ¿Sí? Ujú. ¿Verdad? Voy a hacerle aquí un par de rayitas por acá. Vaya, veamos. Esta A que está aquí es esta A que está aquí, ¿ve? Entonces hay que tener en cuenta de que de esa forma pasa. Esta X que está acá es esta X que está aquí. O sea, se mueve de esa forma. Y Sí. esta Y que está acá es esta Y que pasa como exponente. O sea que esto que se encuentra acá, la Y, eso va a pasar a ser un exponente todo el tiempo, cuando vamos a pasar de una función logarítmica a una función exponencial. Ujú. Espéreme, lo voy a anotar eso que he hecho. Va, dele. Vaya. Ya está. Va, perfecto entonces. ¿Sí? Entonces ahí lo que hay que hacer, ¿verdad? Es practicar, ¿verdad? Practicar usando esta formulita y en los ejercicios para que se vaya quedando de memoria y se vaya teniendo la práctica de cómo es que se usa, ¿verdad? Ahí eso es lo que queda, ¿verdad? Practicar con ella mucho. Voy a practicar porque no entiendo. A esto último que hicimos, ay, me trabo toda. O sea, al primero sí le entendí. Y al momento de hacer los ejercicios, que algo más. Ajá. Sí, de lo que se trata eso es de practicar, ¿verdad? Hay que practicar. Vale, vamos a ver. Algo que le quiero mencionar para finalizar y que es importante que lo tengamos presente es las propiedades de las funciones logarítmicas. ¿Ya? Las propiedades de la función log base a de x se deducen de las propiedades de potencias. Como por ejemplo, que a a la 0 es igual a 1. Entonces, el logaritmo base a de 1 es igual a 0. ¿Ya? Por lo mismo, ¿verdad? Este exponente que está acá pasó a este lado del igual. Este 1 que está aquí pasó a estar adentro del argumento del logaritmo. ¿Sí? Y esta base aquí que dice que está elevado a la 0 es la base del logaritmo. ¿Ya? Ahí se aplicó la misma formulita a la que acabamos de hablar, ¿verdad? Vale, entonces, aquí en este documento, y como le comento, está ahí publicado en la plataforma, está esta tabla de propiedades de las funciones logarítmicas, que también es necesario aprendérselas, es necesario tenerlas presentes de memoria. Por ejemplo, el logaritmo base a de 1 siempre va a ser 0, ¿verdad? No importa cuál sea la base del logaritmo, pero el logaritmo de 1 siempre va a ser 0, ¿ya? El logaritmo base a de ese mismo número a siempre va a ser igual a 1, siempre, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo base 5 de 5 siempre va a ser 1. El logaritmo base 1000 de 1000 siempre va a ser 1. Aquí está un ejemplo, ¿eh? El logaritmo base 4 de 4 es igual a 1 siempre. ¿Bien? Ahora, esta propiedad de un exponente. El logaritmo de una variable x elevada a una variable y va a ser igual que bajar este término y multiplicándolo por logaritmo de x base a. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tenemos el logaritmo y adentro está algo elevado a un exponente, el exponente puede bajar y puede pasar a multiplicar con el logaritmo. ¿Sí? La siguiente propiedad, el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo del primer término, es decir, de x, más el logaritmo del segundo término, es decir, de y.
De modo de que si en un ejercicio nosotros tenemos el logaritmo y entre paréntesis están dos cosas multiplicándose, nosotros los podemos separar por una suma, repartiendo el logaritmo a cada uno de los términos y separados por una suma. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos el logaritmo base 3 de 81 por 5. Entonces va a ser el logaritmo base 3 de 81 más el logaritmo base 3 de 5. El logaritmo base a de x sobre y, ahora de una división. ¿Qué ocurre cuando algo se está dividiendo sobre algo? Igual el logaritmo base a de x menos el logaritmo base a de y. Por ejemplo, el logaritmo base 2 de 7 sobre 6. Entonces va a ser el logaritmo base 2 de 7 menos el logaritmo base 2 de 6. Menos. ¿Qué significa esto con estas últimas dos propiedades? De que si tenemos cosas que se están multiplicando, entonces a la hora de aplicar la propiedad del logaritmo se van a sumar. Si hay dos cosas que se están dividiendo, pues entonces a la hora de aplicar el logaritmo se van a restar, ¿verdad? Si es multiplicación, se suma. Si es división, se resta. ¿Se comprende esa parte? Ajá. ¿Se comprenden estas propiedades? Sí. Ahí esta última. Ok. Vale. Vamos a buscar un ejemplo entonces en donde se apliquen estas propiedades. Vale, veamos acá. Vamos a ordenar esto y vean. Dice, exprese como un solo logaritmo la expresión logaritmo base 3 de 5 menos logaritmo base 3 de x, más 2 por el logaritmo base 3 de 5 menos x. Aquí a este ejercicio le vamos a aplicar todas estas propiedades. Fíjense. Veamos. Para empezar nosotros tenemos que reconocer algo para ver si nosotros podemos aplicar todas estas propiedades. Es que es la base de los logaritmos. ¿Qué base son todos esos logaritmos que están ahí? 3. Todos tienen la misma base 3, ¿verdad? Entonces, como tienen todos la misma base 3, pues entonces eso significa que las propiedades de la tablita de arriba sí las podemos aplicar. Vale, veamos entonces la solución. Primero note, dice, que el logaritmo base 3 de 5 menos logaritmo base 3 de x es igual al logaritmo base 3 de 5 sobre x. ¿Qué propiedad acaban de aplicar ahí? Quiero ver arriba. Veamos. ¿Qué propiedad fue la que aplicaron ahí? Quiero ver. La 4, ¿va? Vamos a ver. Mm, 1, 2, 3, 4, 5. Sería la quinta, ¿verdad? sí, la quinta porque lleva, ¿no qué? Decir Porque lleva un 5 signo. Ajá, porque lleva un signo negativo, ¿verdad? Entonces agarraron los primeros dos logaritmos y dijeron, ah, vaya, estos dos logaritmos se están restando, ¿ve? Entonces, ¿qué podemos hacer con los logaritmos que se restan entre sí? Veamos la última propiedad. El logaritmo de una cosa menos el logaritmo de otra cosa significa que lo puedo escribir como un solo logaritmo dividiéndose. Ah, eso es lo que ocurrió acá, ¿ve? Pusieron un solo logaritmo dividiendo 5 entre x, ¿ve? Este 5 y esta x que está acá, 5 entre x. ¿Sí? Va. Ya agarraron dos logaritmos y los hicieron uno solo, ¿vea? Hoy vamos a ver qué pasa con otro logaritmo. Dice aquí, ¿ve? Y 2 logaritmo de 5 menos x, o sea, este último término que está acá, se puede escribir como logaritmo de 5 menos x al cuadrado. Es decir, que este 2 que se estaba multiplicando acá, pasó como exponente. ¿Cuál propiedad fue? Fue esta propiedad, ¿ve? Que aquí dice y multiplicado por el logaritmo de x, ¿ve? Se puede escribir como el logaritmo de x elevado a la y.
O sea que cualquier numerito que se esté multiplicando con el logaritmo se puede pasar como exponente, ¿ya? Sí. Y viceversa, ¿verdad? Cualquier exponente que esté en un logaritmo se puede pasar abajo a multiplicar, aquí a la par. Ujú. Vale. Entonces ya lo pusieron acá como exponente, va, chévere, ya hicieron algo más. Entonces, ¿cómo va quedando la cosa? Va quedando entonces, vea, la expresión que nosotros tenemos como logaritmo de 5 sobre x, ¿sí? Más logaritmo de 5 menos x elevado al cuadrado. ¿Qué ha pasado? Que en el ejercicio inicial teníamos 1, 2, 3 logaritmos, ahora ya solo tenemos 2. Vea, ya nos ahorramos uno. Ujú. Ahora veamos si nos podemos ahorrar otro logaritmo, ¿verdad? Porque el ejercicio nos dice, exprese como un solo logaritmo la expresión. Entonces tenemos que ver de hacerlo llegar a un solo logaritmo. Vaya, logaritmo de 5 sobre x más logaritmo de 5 menos x más. ¿Será que le podemos aplicar una propiedad a estos dos logaritmos que están separados por un signo positivo? Creo que es la 2. Es la, La 2, creo. por allá anda, Sí. casi casi, sería la cuarta, miren. No, Aquí están dos la logaritmos 4, ajá. sumándose, ajá. Se ¿Y suman, qué hacemos con los logaritmos que se están sumando? se multiplican. Ajá, No, los argumentos de los logaritmos se van a multiplicar en uno solo. Entonces se va a escribir un ujú. solo logaritmo, vean, y se va a poner 5 menos x por 5 menos x cuadrado. Y eso, para que se vea más bonito, lo van a dejar así, miren. 5 por 5 menos x al cuadrado y debajo x. Es decir, esta x está como denominador, que viene desde acá, desde el 5. Entonces, ¿qué pasó? Ya pusieron un solo logaritmo y adentro quedó una expresión ya más compactada, toda completa, ¿verdad? En un solo paréntesis, y ya se dejó un solo logaritmo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las propiedades que se utilizaron? Se ocupó la quinta propiedad, luego se ocupó la tercera propiedad y luego la cuarta propiedad. Se ocuparon las últimas tres propiedades de esta tablita para transformar esto en un solo logaritmo. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Vale, muy Ahorita bien sí. entonces. Muy bien. Vale, entonces como le estaba diciendo, ¿verdad? De aquí lo que queda es practicar con este tipo de ejercicios, ¿verdad? Así que si usted tiene dudas, Sí. no duden en escribirme al correo o por WhatsApp, ¿verdad? O a la plataforma. Y pues a lo que usted vaya estudiando, ahí le vamos dando solución, Ah, está bien. ¿verdad? Entonces, Así que, ujú. voy. Así que entonces vamos a ir concluyendo por acá y seguimos en comunicación, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, Muchas gracias, licenciado. vale, pues, ahí practique, oye. Bueno, pase buen día. Sí, ahorita, como tengo tanta tarea, llevo 5 materias Ah, pero ahorita voy a hacerlo, quiero media hora para hacerlo. vaya, aquí en este documento, Ahorita que mire, está fresco todo. aquí en este documento, Sí, mire, aquí hay sí. una sección de ejercicio, mire, donde aquí se puede practicar, ¿verdad? Porque ahorita no tenemos ninguna tarea Sí. publicada de la materia. No hay Como algo. no, ya, Ah, ya la publicaron. sí, para el 11. Ah, vaya, pues yo no me había fijado en la plataforma entonces que ya estaba Sí, publicada. Ah, pues entonces, no, sí ya tengo tenemos ahí, ¿verdad? Ujú. a la noche, sí. Cabal, sí, es cierto. Cualquier cosa ahí le escribo, licenciado, que me explique. Va, sí, claro, ahí me escribe, ¿verdad? Y ahí le Sí, vamos dando solución a claro. las cosas. Bueno, muchas gracias hoy. Bueno, bueno, gracias también, que tenga Bueno, buen día. gracias, igual. Bueno.